Bienvenidos a Relatos del Sabio, presenta. Hola, dicen que las grandes cosas comienzan en silencio y que a veces el poder más inmenso está dormido en lo más diminuto como una semilla. En lo profundo de un valle rodeado por montañas que susurraban historias al viento, existía un lugar llamado Tierra del Silencio. Allí, el tiempo parecía moverse con lentitud y la gente vivía conectada con la tierra, con los ciclos del sol y de la lluvia, con el susurro de los árboles y el canto de los pájaros al amanecer. Pero lo que hacía única a esta tierra era una antigua leyenda. La leyenda de una semilla especial, pequeña, discreta, casi insignificante. Una que nadie se atrevía a sembrar. Se decía que quien la sembrara debía tener paciencia, mucha paciencia, tanta como años en el alma, porque esa semilla no germinaba en un día, ni en una semana, ni en un año. Un día llegó al pueblo un anciano, de rostro arrugado y mirada viva. Llevaba una capa tejida con hojas secas y tierra en las manos. Se hacía llamar el jardinero del tiempo. No hablaba mucho, solo escuchaba. Pero una tarde, cuando el cielo se cubrió de gris y el viento se tornó espeso, el anciano se reunió en la plaza con los niños del pueblo y sacó de su bolsillo una pequeña semilla color ceniza. Esta, dijo, es una semilla que enseña a quien la siembra, que la espera también es parte del milagro. Los adultos rieron. Uno murmuró, eso no es más que un grano seco. Otro dijo, ¿y cuánto tarda? ¿Un mes? ¿2? El anciano sonrió y respondió con calma, esta semilla necesita 7 inviernos y 7 primaveras. El murmullo se volvió burla. ¿Quién iba a cuidar algo que no mostraba vida en 7 años? Pero hubo una niña que no se rió. Su nombre era Alia. Tenía ojos grandes, una voz suave, y en su interior una fuerza que ni ella conocía aún. Alia pidió la semilla, la sostuvo con cuidado entre sus dedos, y sin decir una palabra, la sembró en un rincón del valle, bajo una roca blanca. Nadie más se interesó. Pasó el primer año y no brotó nada. El segundo y aún nada. El tercero, solo tierra. La gente del pueblo ya la llamaba la niña de la semilla muerta. Pero Alia no se rendía. Cada mañana, antes de ir al río, regaba ese pequeño espacio de tierra. Le hablaba, a veces cantaba. Tal vez no te vea nacer, le decía, pero quiero que sepas que estoy aquí. El cuarto año, una gran sequía azotó el valle. Los campos se agrietaron, el río menguó, muchos árboles se secaron, pero Alia seguía yendo, con su pequeño cuenco de agua, a darle una gota a su semilla. Ese año perdió a su madre. El dolor fue profundo. Pero aún así, al día siguiente del entierro, fue al mismo lugar y cantó. En el 6º año, un fuerte viento arrasó con los cultivos del pueblo. Muchos abandonaron la tierra, buscaron fortuna en otros lugares, pero Alia no se movió. Cuidó su pedacito de tierra como si fuera un templo, y entonces, en el 7º año, una madrugada de primavera, el milagro ocurrió. Una pequeña hoja verde asomó entre las piedras. Una hoja tan pequeña como la uña de un niño. Pero viva Alia cayó de rodillas, tocó la hoja y lloró. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento. Había esperado, había creído, había cuidado, había amado, y la semilla le había respondido. Los años siguientes la planta creció. No era común. Sus hojas tenían un brillo extraño, y su tallo, aunque delgado, era más resistente que el hierro.
Pero eso no era todo. Esa planta comenzó a florecer con flores que cambiaban de color al compás de las estaciones. Cada flor parecía una historia viva, y el aroma hacía llorar a quienes la olían. Los sabios del lugar regresaron. Uno, con lágrimas en los ojos, confesó: «Jamás pensé que vería una flor de la semilla del tiempo. Pensé que era solo una fábula, una invención para probar el corazón humano. Pero no era una fábula, era una prueba de resiliencia, de fe, de amor sin condiciones. Y Alia había pasado la prueba. Esa flor no solo era bella, sus pétalos curaban enfermedades, sus raíces purificaban el agua, sus semillas volvían fértil cualquier suelo. Pero lo más asombroso era que solo germinaban cuando eran sembradas con paciencia y cuidadas por manos sinceras. Hoy, en el valle donde vivió Alia, hay un bosque entero, un bosque nacido de una pequeña semilla que tardó 7 años en despertar. Y cuando alguien pregunta cuál es su nombre, los ancianos del lugar responden: se llama resiliencia y florece solo en los corazones que saben esperar. Porque a veces el milagro más grande no es el que ocurre rápido, sino el que enseña a esperar. Y en el silencio del tiempo, una pequeña semilla puede esconder el poder más inmenso del universo. Si les ha gustado esta historia, no olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video.